El ministerio Puerta de Sion les da una bendición especial, ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Bueno, gracias al Señor por este tiempo, un tiempo de bendición. Vamos a ir a la palabra. ¿Qué te ha restaurado hoy el Señor? Levánteme, me van levantando la mano y me dicen, ¿qué me ha restaurado hoy el Señor? A ver, ¿qué me ha restaurado hoy el Señor? La esperanza, ¿qué más? La vida, muy bien. Mira, ya alguien habló de la vida. Hemos estado trabajando mucho este tema de quitando toda la condición. Dígale que está a su lado, hoy el Señor quiere que dejes la aflicción. Vuélvete enemigo de la aflicción y de la angustia, porque ese no es el propósito de Dios. Vamos a ir a Job, capítulo 36. Voy a leer varios del 36, voy a leer en este momento el versículo 5 del Job 36. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Si usted se siente sin valor, si a usted lo han desestimado, si le ha habido infamia sobre su vida, esta es una tarea que te voy a dejar. Vas a sacar en una tarjeta grande este versículo y lo vas a poner sobre el computador, sobre la repisa de la noche, sobre en el baño, en el espejo, en todo lugar donde puedas tener acceso a esta verdad. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Entonces, no puedes tú aceptar desestima en tu vida, ni infamia en tu vida, ni desvalor en tu vida, ni deshonra en tu vida, pero tampoco debes hacerlo con nadie. Porque Dios es grande, pero no desestima ¿a quién? A nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. ¿En qué es poderoso Dios? En fuerza de sabiduría. O sea que necesitas la sabiduría de Dios y Él te la puede dar. No otorga vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Digan, ¿a los afligidos qué? Dará su derecho. Diga, hoy necesito el derecho que hay para mí. Si he estado afligido, Dios va a darte derechos, porque seguramente estás afligido porque no has tenido derechos. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y aquí estos dos versículos hasta el 11, que son los que dice el Señor, y si estuvieren prendidos en grillos, prendidos es como agarrados, como atrapados, prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas ¿de qué? De aflicción. Entonces, la aflicción puede ser como una cuerda que me aprieta, como un grillo que me atormenta. Grillos son como esas cosas que usan las máquinas, como unas tenazas, como unos pinzas con chuzos que agarran y duro y sacan, así son los grillos. Si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, ¿cómo salimos de la aflicción? El versículo 9 nos dice, Él les dará a conocer la obra de ellos. Digan, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. ¿Se acuerda cuando decimos que tenemos que orar para que el Señor nos traiga convicción de arrepentimiento? Porque es que no nace, no la vemos. Por eso la aflicción, la angustia se aprovecha. Pero cuando nos humillamos, ¿qué hace el Señor? Dice que nos hace entender nuestras obras. Nos hace entender dónde fue que abrimos la puerta. Nos hace entender que hay rebelión en nuestro corazón que no hemos reconocido. Y aquí hay muchísimos, todos aquí. Cuando empezamos un proceso con el Señor, con la palabra, cuando empezamos a meternos en la palabra, a escribir la palabra, a humillarnos, el Señor nos empieza a mostrar, ¿o no?
El primer síntoma y el mejor síntoma cuando tú te metes con Dios de verdad y empiezas un proceso con Dios es que te empiezas a sentir lo tenaz que eres, ¿o no? Empiezas a ver, porque mira, una de las cosas que Satanás usa es la mentira, es engañador. Y empieza a decirte, uy, tú ya has ido a la iglesia, ¿cuánto tiempo has quedado? Uy, ¿cuántos años? Tú está perfecta. En cambio, mire ese hermano que está allá, uy, cómo es de pecado. Mírela, uy. Y nos llenamos de orgullo. El orgullo es el camino donde Satanás sube la escalera y toma posesión. Porque el Señor al orgulloso y al altivo mira de lejos. Isaías 57:15. Mire, lo que más adolece hoy la iglesia de Cristo es del orgullo. Y el orgullo espiritual. Acá hay un test del orgullo. No sé si habrán copias extras, pero si no se las tenemos para el otro viernes. Cuando hicimos ese tema fue terrible. Yo misma lo hice por mí y cuando lo compartí a la iglesia fue terrible. ¿Sí o no? Ana María me dice que todavía se acuerda de ese tema, ¿cierto? Nos cachetó a todos, pero gracias a Dios por esas cachetadas que me dio el Señor. Porque por lo único que estamos aquí parados es por la misericordia de Dios, su gracia y su favor. Cuando tú permites que el orgullo entre, Satanás entra con él. A sabotear tu vida, a sabotear tu mente, tu corazón, todo. Y nos confunde. Y como hemos visto, empezamos a buscar báculos, pero perdemos la conexión con la presencia, porque nuestros sentidos se cierran, nuestros sentidos espirituales, y vamos a oír otras voces que no son las de Dios. El Señor se revela al que se humilla, al que se arrepiente y al que espera para escucharle. Pero vivimos en un mundo de afán. Nos humillamos, nos arrepentimos, pero salimos corriendo porque estamos de afán, ¿o no? A mí me pasa. ¿Qué nos llama hoy el Señor a hacer? A esperar en Él, tener tiempo para escucharle. Dice el versículo 8, y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, entonces tenemos grillos y cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron, ¿qué? Sus rebeliones. Entonces empieza desde hoy, esta semana, a preguntarle a Dios cuáles son las rebeliones que el enemigo ha usado para tenerte en una cárcel, en una prisión de aflicción. El 10 dice, despierta además el oído de ellos para la corrección. Diga, para poder corregir algo, tengo que tener despiertos mis sentidos. Los sentidos espirituales se cierran. Los sentidos espirituales se cierran al mundo de la gracia, de la verdad, de la luz de Cristo, y cuando se cierran para arriba, se abren para abajo. Dígale que está a su lado. Cuando se cierran para arriba, se abren para abajo. Abajo la Biblia llama que está la muerte, que está el Seol, que está el infierno. Entonces hay personas que, pero pastor, es que no entiendo nada, no sé nada. El problema no es de ubicación donde estás. Y yo ministro mucho, de veces me dicen, pero pastora, porque ahora sí, Señor, ciérrale sus sentidos al mundo espiritual, de la muerte, de lo negativo, de la ruina, del orgullo, de la soberbia, de todo ese mundo de oscuridad, y abre sus sentidos al mundo de la luz, de la verdad, de la vida, de la humildad, de la obediencia, del arrepentimiento, de todo lo que es el mundo de la luz. ¿Entienden? Proverbios dice, no me acuerdo el versículo que dice que la vida va para arriba, pero la muerte va para abajo. ¿Para dónde quieres ir tú? Satanás siempre te va a dar la razón y hasta te la puede dar con emoción, pero tú necesitas la razón de Dios. Satanás siempre te promete muchísimo, te da muy poco y te lo quita todo, porque es seductor, digan, es seductor, es un falso ángel de luz. De primerazo nos parece bueno, delicioso, placentero, y como el hombre busca el placer, así crucifique la felicidad. Dios te dice, tienes que crucificar el placer para encontrar la felicidad. Porque la felicidad no viene de lo natural, viene de tu relación sobrenatural con Dios, de dejarte direccionar por Dios. Entonces, es una cuestión de mirar adentro. Todos estos pasos los tenemos que hacer para encontrar el propósito. Entonces, hoy tenemos que orar para que el Señor despierte nuestros sentidos, ¿cierto? ¿Para oír qué? Casa, carro, beca, prosperidad, eso viene después. Si no caes en trampas satánicas. Para la corrección, digan, corrección, o nadie quiere ser corregido, o sí, desde el huerto del Edén. Pero a Eva no la acusó Adán.
A Eva no la acusó la serpiente. Y tú sigues echándole la culpa de tu vida a todo el mundo. A Eva la llamó Dios. Ni la noche ni la oscuridad, nadie acusó a Eva. Dios llamó a Eva. Dios vio a Eva. Dígale que se no seas un acusetas. La Biblia dice que hay un acusador que se llama Satanás. Pero es interesante, Dios te ve, pero para bendecirte. Si Eva se hubiera arrepentido, otra sería nuestra historia. Si tú te arrepientes, otra será tu historia. El problema de Eva es que no se arrepintió. Hizo y le echó la culpa a todo el mundo. Hasta la serpiente salió la nada, ¿no? Salió acusada. ¿Cuántas veces en nuestras relaciones familiares estamos acusando a otros? Pero a Eva no la acusó. A Eva la vio Dios. Y no nos podemos esconder en ninguna cosa porque Dios allí nos ve. Por eso dice, despierta además el oído de ellos para que oigan la corrección. Diga, yo necesito que salir de la muerte. Hermanos, nuestra guerra es contra la muerte. Como iglesia de Cristo, somos la esposa ¿de quién? De Cristo, la novia del Señor. Pero Satanás tiene una esposa que se llama la muerte. Hebreos 2:14. Pero el Señor destruyó el imperio satánico y la muerte y el temor. Es el hijito de Satanás y de la muerte. Porque el pecado trajo al temor. Y temor es evidencia falsa de una realidad que no es. Y el enemigo te trata de hacer creer esa evidencia falsa de algo que todavía no es. Eso es el temor. El temor es la fe de Satanás, la fe de la muerte. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no es. Y el temor es lo mismo, pero de lo negativo, de la muerte. ¿Qué era lo que iba a entrar en Jairo cuando le dijeron ya está muerta, ya la estamos velando, ya contratamos a los panderas del berrión, del llorón, del que grita? Ya no moleste al maestro. Pero el Señor lo vio primero y le dijo, no temas. Hay 365 veces en la Biblia, no temas. ¿Por qué creen? Porque cada día nos tenemos que levantar a guerrear contra el temor, a echarlo fuera, porque es un espíritu que nos lleva al pecado. El desamor es un espíritu, hermano, y tiene que levantarse a echarlo fuera. La confusión es un espíritu, la falta de dominio propio es un espíritu, y tenemos que echarlo fuera, ¿cierto? Se nos olvida que el Señor dijo, no les da un espíritu de temor, ni de cobardía, sino de poder. El amor también es un espíritu, el poder es un espíritu, el dominio propio es un espíritu, entonces tienes que hacer una guerra espiritual. Que el Señor nos despierte, dígale que el Señor nos despierte en esta mañana. Pero una vez que despierta el oído para la corrección, el Señor nos dice que se conviertan de la iniquidad, o sea, que lo del pasado no lo sigas haciendo, que lo que hizo su abuelo, su abuela, su tatarabuela, no lo tienes que seguir haciendo porque tú tienes un derecho en Cristo de una nueva naturaleza, de hacer el bien. Vence con el bien, no hay otro camino. Pero el 11, hay una promesa que la tengo aquí súper subrayada en mi Biblia, dice, esto es lo que es el propósito de Dios para tu vida. Si oyeren, digan, si oyeren, o sea que podemos no oír. Si tú oyeres, por eso tienes que decirle, Señor, abre mi oído espiritual para escuchar tu voz, háblame, pero que yo pueda. No es que Dios no hable, Dios no sufre de otitis. Isaías 59 dice que la iniquidad no deja pasar tu oración a Dios, ni la respuesta de Dios a ti. Si oyeren, o sea, ¿cuál es la condición para la bendición? Oír la voz de Dios. Si oyeren y qué, le obedecieren, le sirvieren, acabarán sus días ¿en qué? En bienestar y sus años en dicha. Ese es el propósito de Dios para la vida del hombre. ¿Día de qué? O sea que tú tienes un derecho hoy de vivir un día de qué? Bienestar, como su nombre lo indica, de estar bien y de tener gozo, felicidad, dicha, porque Dios es un Padre bueno. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, dice el Señor, yo que soy su Padre, daré lo bueno? Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu es el que te va a convencer, a reargüir, a traer lo sobrenatural de Dios sobre tu vida. ¿Quién dice amén? Los días que Dios quiere para ti son días de bienestar y años de dicha. Trabajen y mediten esta semana esos versículos. Más, dice, pero si no oyeren, serán ¿qué? Pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Oír la voz de Dios es sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el obedecer a Dios. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído.
Asimismo te apartará de la boca ¿de qué? De la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro. Digan, ay, la angustia tiene una boca. La angustia tiene boca para devorarte. Y no podemos dejarnos devorar de la angustia, ¿cierto? El secreto está acá. Por eso David decía, Salmo 34, angustiado yo y afligido yo pienso en ti. De todos mis temores y de todas mis angustias, miremos el Salmo 34. Hermano, esa es la epidemia en este tiempo por el pecado, la iniquidad y todo lo que hemos hecho, que ni siquiera reconocemos. En este momento tú le preguntas a la mayoría de los colombianos y ninguno reconoce su pecado. Le echa la culpa a la cultura, le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa a la educación, le echa la culpa a las empresas, le echa la culpa pues obviamente a todo. Pero hoy en día reconocer la culpa es que es tremendo. Desde el bebé, es que estamos en una naturaleza tan caída. Yo me acuerdo de mis hijos cuando eran chiquitos. Y yo no sé si aquí tenemos a una Victoria que va a crecer, pero un reflejo es que de pronto pasaban corriendo, se estrellaban y rompían algo. Y el culpable era la mesa que estaba ahí atravesada. ¿Sí o no? ¿Sigue siendo aún ya grandes o no? El culpable es su mamá, su papá, su marido, su esposa, ese jefe, la pastora. ¿O no? El gobierno, la crisis. Resulta que nosotros vivimos en una ley sobrenatural, no una ley natural. Pero por no escuchar, por no obedecer, los días no son de dicha ni de bienestar. Entonces empezamos a hacer cosas. Salmo 34. Lo primero que tenemos que hacer es bendecir a Jehová en todo tiempo. ¿Cómo nos cuesta, no? Su alabanza estará de continuo en mi boca. No solo cuando estés contento, cuando te llegue el cheque, cuando te sale bien, cuando te dicen que sí. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Quiénes se alegran? Digan los mansos. Si no te alegras fácilmente, trabaja en la mansedumbre. Porque el orgullo, la soberbia, va a traer amargura y la amargura no comparte con la alegría. Ser manso y humilde es un negociazo. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. ¿Quién nos libra de todos los temores? El Señor. Tienes que buscar al Señor. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró ¿de qué? De todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Entonces, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró ¿de qué? De todas sus angustias. O sea que el Señor libra de toda angustia. Digan, Dios libra de toda angustia. Y Él no puede negarse a sí mismo. Él es Dios y lo que Él prometió, Él lo hace. Y necesitamos humillarnos para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. La angustia se camufla. La angustia y la aflicción que traen. Golpe, adversidad, dolor, escasez, aprietos, apuros. ¿Cuánta escasez vivimos? Mira, la escasez de amor. Hágase un check-in ahí, hágase una contabilidad en este momento. ¿Cuánto estás de amor y de cariño? ¿Cuánto estás de bondad, de agradecimiento, de alegría, de gozo? Escasea por estos tiempos. Cuando hay crisis aumenta en todas las áreas, escasea eso, ¿cierto? Porque si uno está preocupado y amargado que por la plata, que porque no salió, está como muy dispuesto a tener alegría y gozo, a tener amor, no. Toca quitar la ruina del alma para que veamos la prosperidad en lo material. Hay un remedio que es aceptar la bienaventuranza de Dios, porque el Señor ha prometido dicha y felicidad según esta palabra de Job 36. Y yo quiero que oremos por eso, no quiero avanzar porque ¿qué nos sirve la teoría sin la práctica, cierto? Quiero darle de a poquito para que esta semana lo practiquen, ¿sí? Cuando hay angustia y hay aflicción, va Satanás a tener un derecho de opresión en tu vida. Y Job, y a mí me ha pasado mucho, pero a Job le pasó algo con la aflicción. Y yo no quiero que te pase a ti. A mí me ha pasado y después de caer allá y de caer como arepa allá, ay, la Biblia lo dice, ¿por qué vuelvo a hacerlo? ¿Sabe qué hizo Job con la aflicción? Él se fue a buscar los báculos de sus amigos. En la aflicción vamos y corremos a contarle a todo el mundo el rollo y a pedir consuelo de todo el mundo. ¿Y qué pasa? Quedamos peor, ¿o no? Quedamos regañados, juzgados, hasta maldecidos y hasta cortadas las relaciones. Job se buscó a los más sabios amigos, a los mejores,
Pero Job no fue directamente a Dios en ese momento. ¿Y nos pasa o no? Va y le cuenta el rollo, usted termina bien contaminado de pecado, de juicio, de maldad, los otros terminan echándole rejo y de todo, y termina peor de amargado, peor de afligido y sin respuesta. Si no me crees, mira allí a Job, mira a una Ana. Ana se fue, como nos pasa a las mujeres, a buscar su consuelo en el marido y a cargar al marido y a quejarse con el marido, y el pobre Elcana ya no sabía qué hacer con esa vieja que estaba ahí, que ni comía ni hacía nada, ya. Y le dice como todo buen hombre, uy, ¿no crees que yo soy como 10 hijos para ti? El tipo no sabe de nada de una mujer. No tienen que entenderlas, tienen que amarlas. Ana era noble porque se hubiera ganado una cachetada. Pero ¿dónde fue Ana para buscar consuelo? ¿Al esposo? ¿Funcionó? No. El tipo tenía billete. El tipo la amaba, el tipo le daba algo especial, esa era como perfectico, pero no sirve. Los ídolos nos destruyen. ¿Entendemos? Necesitas la fuente única que es el Señor. Dios nos llama en este tiempo, personas aquí que estamos congregadas, hijos de Dios, a buscarlo a Él. La única fuente es Él. Hemos perdido el norte con Dios, buscamos los báculos. Eliseo tuvo que aprender la lección muy fuerte. Tenemos los dones y ya pensemos que los dones ahí van a hacerlo, ¿no? Eliseo, vaya, póngale el báculo y ya va a resucitar. El Señor le dijo, mi pequeño Eliseo, tienes que aprender una lección. Los báculos no sirven sin la presencia del Señor. Y Eliseo se sorprende, ¿y qué tengo que hacer ahora? Está muertecito, lleva mucho tiempo muertecito. No sé qué tienes muerto en tu vida. Pero el Señor te dice hoy, tienes que buscar mi presencia porque voy a resucitar eso que tú piensas que está muerto. Y tuvo que echarse varias veces para recibir soplo de vida. ¿Y saben qué es lo lindo? Que entra por la boca. ¿Dónde sopló el Señor vida a ese muñeco de arcilla que hizo allá en el huerto del Edén? Tú eres un muñeco de barro si no es por la palabra de Dios que recupera la vida, hermano. ¿Dónde sopló espíritu? Por la boca, ¿cierto? Y te dio el poder para declarar la palabra de vida o de muerte por tus labios. ¿Pero qué es lo que declaramos? Hágase el chequeíto que les digo que se hagan al final del día. Hagan un check-in de cuántas palabras fueron de vida y cuántas de muerte. Cuántas fueron negativas y cuántas fueron de verdad de esperanza. ¿Vamos rajados o no? Tenemos que recuperar la vida. Y el Señor nos está dando hoy ley de vida. Empieza a hablar palabras de vida, palabras de bendición. Empieza a pedir al Espíritu Santo que ponga esas palabras, que sople el Espíritu hoy vida. Porque dice, diga el débil, ¿qué? Digan conmigo, diga es hablar, no es control mental, eso no sirve para nada. Satanás tiene que escucharlo y escucharlo bien con la autoridad que tú tienes como hijo de Dios. Diga el débil, ¿qué? No métase ahí a meditar. No, dijo el Señor, diga el débil, ¿qué? Tienes que hablar lo que Dios ha determinado en la palabra. Estás en una situación difícil, diga, nunca más voy a volver a estar en esta situación porque yo hoy confío en Dios. El Señor me va a sacar para su gloria. Póngale propósito a su oración. Hoy en día la gente ora por el mismo muerte que tiene sin propósito. Ay, para el arriendito. Ay, para pagar la deudita. Ay, para... Eso no le va a responder Dios. Dios no es un Dios de esas michiqueterías, de esas escaseces. Pero si tú te paras y dices, Señor, dame en abundancia para dar, para ayudar a que, porque eso lo vimos aquí en una prédica. En Tesalonicenses, ellos se habían echado en una ruina, todos estaban deprimidos. Mire, si allá hubiera habido unos psiquiatras, mejor dicho, se hacen el billete. Porque ellos dijeron, ay, el Señor ya va a venir, entonces no vamos a trabajar, no vamos a hacer nada, nos vamos a quedar aquí esperando que el Señor venga. Claro, tenemos que esperarlo, pero no tenemos que descuidar las responsabilidades que tenemos. Y llegó el momento en que estaban en cómo estarían sin trabajar y todo, en la olla, y estaban ya robando y todo, mintiendo y todo, imagínense. Y el pobre Pablo allá de la cárcel mandándole la cartita. Y le dice que trabaje, pero que el que trabaje para un propósito, para que ayude al que no tiene, para que ayude, no se queden pensando en ustedes ahí cerrados, piensen en el propósito de Dios. Señor, dame para dar, ¿eso es algo que Dios tiene? Señor, que sea para tu gloria, ¿es algo que también tiene propósito? Sí. Señor, que sea para que tú cumplas tu propósito en tantas días. Señor, sea para que tú sorprendas a muchos con esa bendición. Señor, sea para... Señor, cámbiame de ser ese gruñón mal geniado para que la gente diga, hola, ¿a usted qué le pasó? Y yo le pueda compartir el evangelio de Cristo. Tú me des los dones, yo puedo orar por ellos. ¿Entendemos que tenemos que aprender a orar con propósito? Porque, digan conmigo, días de bienestar, años de dicha.
Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces tenemos que orar, Señor, abre mi oído espiritual. Dame una convicción de arrepentimiento. Arranca la rebeldía que traigo. ¿Por qué tenemos tanta rebeldía? El reflejo de los ídolos, el reflejo del ocultismo, del espiritismo que manejaron las generaciones. Porque eso le dijo el Señor allá en 1 Samuel 22 a Samuel para que le dijera a Saúl. Como pecado de adivinación es ¿la qué? La rebeldía. Y esa manipulación y esa obstinación es como ídolos. Entonces tenemos dos derechos espirituales que nos hacen rebeldes, que son el ocultismo y los ídolos. Hoy en día ya de pronto no adoras al divino niño, ni a la Virgen de Guadalupe, ni a la de no sé cuántas, pero adoras el dinero, el trabajo y a las personas. Vamos a orar, porque Dios quiere años de dicha y días de bienestar. Dígame, ¿pertenece el bienestar? Señor, aquí me humillo hoy. Yo quiero el bien que Dios tiene para mí, dígale al Señor. Yo quiero todo el bien, todo el bienestar y toda la dicha. Si hay condiciones en mi vida todavía de idolatría, de oscuridad, de espiritismo, de ocultismo, Señor, sean removidas hoy de mi vida, porque yo quiero años de dicha y, Señor, quiero cumplir propósitos. Señor, arranca de mí la rebelión, la consciente y la inconsciente. Destapa mis oídos. Yo no quiero estar más bajo yugos de aflicción, bajo cuerdas de angustia, bajo yugos de aflicción. No quiero comer más el pan de aflicción y de angustia, que era el castigo y era el plan que comían los cautivos cuando los llevaban amarrados por un desierto, casi desnudos, encadenados, y lo único que les daban era un pan de aflicción, un pan y unos sorbos de agua de angustia. Dile, no quiero más el pan de aflicción y el agua de angustia. No quiero más cautividad para mi vida, Señor. Yo quiero los días de bienestar y los años de dicha. Señor, rompe la cautividad de mi vida. Rompe los esquemas mentales que no vinieron de tu voz. Destapa mis oídos y sentidos espirituales. Dile, Señor, destapa mis sentidos espirituales, mis oídos y mis ojos espirituales, para que yo pueda ver en lo sobrenatural, la vida, la bendición y lo que tú tienes para mí. Y dile, Señor, cierra mis sentidos espirituales a los abismos, al Seol, al Hades, a la muerte, a la oscuridad y a las tinieblas. Porque yo soy de la luz y me pertenece la vida. Y yo hablo y declaro que soy bendición y soy bendito de Jehová. Digan, yo soy bienaventurado por la gracia de Dios. Soy bendito de Dios. Tengo derecho a tener bendición y a llevar bendición. Señor, hoy por toda esta administración que has hecho en esta mañana, tú me has bendecido. Diga, yo soy un bendecido de Dios, que voy a llevar bendición. Y Señor, hoy pongo esas peticiones delante de ti, para que tú te glorifiques, para que tu gloria sea dada, para extendimiento de tu reino, para que venga abundancia de amor, abundancia de fe, abundancia de bendición en todas las áreas para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.